Hola, en este video les hablaremos un poco de las funciones de descomposición de SQL. Mi nombre es Brian Urrego, el de mis compañeros Jamie Díaz y Cristian Flores. Iniciaré hablando de la función box2d. Esta función nos retorna la extensión que comprende la geometría de un objeto de dos dimensiones. Básicamente es un tipo de dato espacial que se utiliza para representar el cuadro que delimita el objeto de dos dimensiones, como le dice su nombre, el cual encierra esta geometría, como por así decirlo, el perímetro. En este caso la sinopsis eh, es selectBox2D. Se utiliza la función stGeom_from_text, que básicamente nos devuelve un valor específico de la representación en un texto conocido. El ejemplo que yo puse acá eh, de la sinapsis de esta función nos dice que tenemos que poner una cadena de líneas que están representadas por puntos, están unidas por puntos con unas coordenadas XY, las cuales eh, separaremos con comas para delimitar el objeto de dos dimensiones. En este caso, el ejemplo, yo puse las coordenadas x y y 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 para un triángulo, y nos va a devolver básicamente la distancia o la extensión que comprende este polígono, en este caso un triángulo. Este método admite cadenas circulares también, admite curvas y admite superficies poliédricas, y como el ejemplo que les puse, también nos admitirá triángulos. Luego seguiremos con la función box3d, que básicamente nos retorna el cuadro que nos representa la extensión del raster. En este caso, la diferencia que hay con la función box2d es que nos va a representar en un cuadro la extensión igualmente del perímetro, o nos va a representar, por así decirlo, el cuadro delimitador en tres dimensiones que encierra cada geometría. Entonces, para este caso pues se pueden utilizar muchas eh, formas geométricas. En este caso la sinopsis es select read, que es deshacerse, box 3D, el modelo raster, como, y que me lo convierta a una caja de raster. ¿Desde dónde? Desde un dummy Rust. En este caso, el ejemplo que les pongo, eh, para un polígono de estas coordenadas 0.5, 0.5 y 0, en este caso lo puse sin el eje Z, ¿sí? Como si estuviera haciendo lo del box 2D, para ejemplificar que en la parte de abajo, en el segundo renglón, en la imagen, eh, nos va a mostrar las coordenadas en X, en Y y en Z. La siguiente función es la función que nos retorna el cierre del límite o límites combinatorios de esa geometría, que es la función stBoundary. La función stBoundary básicamente es como el cierre de cada polígono, de cada forma que queramos expresar. Entonces el límite resultante de esta función se puede representar usando las funciones primitivas de geometría de representación: cuadros, triángulos, rectángulos, círculos. Lo que no hace es que no linealiza las curvas, simplemente nos va a retornar el cierre de cada límite y en qué opción está. Para este caso tengo dos ejemplos. El primero es una cadena de líneas con puntos de límite superpuestos. En este caso pues no es un ejemplo que no tiene cierre. La línea se puede considerar como una figura geométrica así no tenga cierre. Para eso pongo el primer ejemplo. Entonces
la sinapsis es select secondary geo, la forma geométrica, que en este caso es una línea, una cadena de líneas. ¿Desde dónde? Desde la cadena de líneas que tiene coordenadas 100, 150. Estas coordenadas van x espacio y. La siguiente coordenada era delimitada por una coma, lo mismo x espacio y así para cada uno de los puntos que comprenden las figuras geométricas. Al, al lado derecho nos encontraremos unos agujeros de polígonos con una cadena multilineal de límite, ¿sí? Que es básicamente un polígono superpuesto en un polígono más grande. Para este dibujaremos, como se ve en la expresión después de polígono, las coordenadas que nos delimiten y asimismo que den cierre al polígono grande y al polígono pequeño. Se puede ver que las primeras coordenadas son 10, 130, entonces en x10, en y 130 y finaliza con la coordenada x10 y y 130 para cerrar el primer polígono. Para cerrar el segundo polígono, el más pequeño, se utiliza lo mismo. Se inicia con la coordenada x10, x70, y40 y finaliza en la coordenada x70, y40 para poder cerrar el polígono. Continuamos con la función STExteriorRing, que básicamente nos retorna una cadena de líneas que representan el anillo exterior o, por así decirlo, el perímetro de un polígono. Básicamente esta función también es compatible con 3D y digamos, no diferencia entre el eje 2D ni el 3D, o sea que no eliminará por tanto el índice Z, siempre nos va a retornar así sea en 2D, nos va a retornar siempre la cadena de líneas sin importar su forma. Para este caso la sinapsis es desde select, desde la opción G exterior ring, la forma geométrica a la que queramos representar el perímetro o el anillo exterior y desde donde lo va a hacer, desde una tabla. Lo veremos en este ejemplo que nos dice si tenemos una tabla de polígonos, seleccione la opción grid con la función STExteriorRing, la forma geométrica y como anillo desde una tabla. Si se quiere seleccionar o si se tiene una tabla de varios polígonos y se quiere devolver una multilínea, o sea, varias cadenas de líneas que están compuestas por anillos en cada uno de los polígonos, se utiliza la función stCollect. Desde afuera, stCollect es una función, una de las funciones principales, y STExteriorRing nuevamente con la forma geométrica y lo va a seleccionar desde la función stDump desde el polígono que ya existe. Entonces para este caso el ejemplo que yo pongo es select as EWKT, que es la función que nos va a buscar esa tabla de multipolígonos. Vamos a escribir la función exterior ring, nuevamente la función stgeofrom EWKT, que es la que nos exporta desde este tipo de archivo la función polygon, depende si es una figura que no tiene forma, escribimos la función polygon. En el mismo caso, si es un cuadrado, un triángulo, un círculo, y escribimos nuevamente las coordenadas en x, en y y z, cerrando el polígono que se quiera sacar la cadena de líneas de este polígono, y nos va a retornar una cadena de líneas, como les dije al comienzo, de el polígono al que le estemos aplicando nuestra función. Entonces, continuando con las funciones de descomposición, tenemos la función dumRings. Esta, pues también llamada como las demás funciones, st-dumRings, para poderla ejecutar. Es una función que retorna un conjunto de filas coordenadas
proporcionada por los vértices formados por los anillos interiores y exteriores de los polígonos para polígonos complejos. La sintaxis de esta va a ser geometry-dump, un espacio para parámetros, st-dump rings, la geometría y el polígono que vamos a utilizar. Aquí vemos un ejemplo más puntual en el que estamos seleccionando para una función también de texto para que nos arroje las coordenadas en un arreglo. Utilizamos la función dumRings, decimos que tiene una geometría multipolígono y vemos el listado de coordenadas que conforman este para que arroje el arreglo que vemos ahí bajo la línea punteada y abajo vemos espacializado lo que hace esta función. Otra función que tenemos para descomposición es la función centroid. Esta devuelve el centroide calculado a partir de las geometrías de entrada. Puede utilizarse para diferentes geometrías que ya lo veremos en el ejemplo. Vemos la sintaxis de esta que es geometry, st para llamar la función como ya lo habíamos dicho, guión bajo centroid, la geometría y el elemento espacial que vamos a utilizar. Listo, entonces aquí lo vemos para los diferentes ejemplos, ya que centroid lo podemos utilizar con multipunto, una línea, polígonos o una colección de geometrías. Entonces, vemos en el ejemplo que está también para transformarlo a texto, para que este me arroje puntualmente las coordenadas en tipo texto. Vemos que está la función llamada stCentroid, la geometría del elemento, que es multipunto, en el primero de los casos y el listado de puntos. Y vemos el resultado de la función y los demás ejemplos para los diferentes casos. También tenemos la función point_on_surface. Esta calcula un punto garantizado para estar en un polígono o en una geometría cualquiera, o sea, se garantiza un punto para los diferentes casos que también vimos en la anterior, algo similar. Y la sintaxis para esta va a ser geometry, guión bajo, el llamado de la función y entre los parámetros la geometría y el elemento que se llama. Aquí vemos el ejemplo, la sintaxis para cada uno de los casos que podemos tener para multipunto, para línea, para polígono y para colecciones de geometría. Entonces, algo similar al anterior, tenemos el select, tenemos el llamado de la función y dentro de los parámetros que es el tipo de la geometría y la geometría como tal. Listo. Y como otra función de descomposición, siguiendo con esto, tenemos la geometric median, que calcula la mediana geométrica aproximada de una geometría multipunto mediante el algoritmo de Weisfield. La sintaxis de esta es un poquito más compleja, entonces vamos a tratar de ser un poco puntuales con lo que contiene. Entonces decimos que llama geometry, la función dentro de unos parámetros que son la geometría, un espacio de float para la lectura de los decimales del resultado con una tolerancia nula y un número de iteraciones máxima parametrizado y un booleano que en caso tal de que la convergencia no se dé va a ser falsa. Aquí vemos un ejemplo donde se hace un comparativo entre el centroide y la medida geométrica de los puntos. También en el ejemplo tenemos que se va a convertir a texto para que pueda también de manera gráfica tener estas coordenadas y hacer el comparativo. Entonces a mano derecha vemos ya la representación espacial para darnos a una idea de lo que hace pues esta función. Eh, bueno, a continuación vamos a ver qué es stPoint. Esta es una función de PostGIS que devuelve el punto enésimo en el primer line string o line string circular en una geometría. La sintaxis queda de este tipo: stPoint n recibe dos parámetros, una geometría de tipo line string y un entero. A continuación vemos un ejemplo en el cual creamos una tabla llamada pointNTest con las columnas Kit y L1. Kit será de tipo serial que nos servirá como un ID y Geometry va a estar asociada a la columna L1. Luego insertamos una fila en la tabla pointNTest. La columna LN1 se establece utilizando la función stLineFromTest que convierte una cadena de texto
que representa una línea en un objeto geometry de tipo línea. Finalmente, realizamos una consulta a la tabla pointNTest usando la función stPointN, en el cual nos devuelve el punto especificado por el índice. En este caso se devuelve el segundo punto de la línea y utilizamos la función stAsTest para convertir el resultado en una cadena de texto legible. A continuación vemos la consulta en Postgres, donde en la primer ejemplo usamos un 1 en la función stPointN, el cual nos devuelve el primer punto de la línea, y en la segunda nos devuelve el segundo vértice de la línea. stdump, este se utiliza para dividir una geometría multiparte en geometrías simples. La sintaxis queda de este tipo: stdump, donde recibe una geometría como parámetro. En nuestro ejemplo creamos una tabla polygon test con dos columnas, un ID de tipo serial, que va a ser su primary key, y un campo de tipo polygon que va a ser de tipo geometría. S4326 hace referencia a los SRID de PostGIS. A continuación insertamos tres polígonos en la tabla y finalmente consultamos para descomponer cada polígono en partes más simples y obtener sus coordenadas con la función stdump. A continuación acá vemos la tabla polygon test con los 4 polígonos que ingresamos, y en esta tabla usamos la función stdump, donde nos devuelve los polígonos en sus partes más simples. stDumpPoint, este se utiliza para dividir una geometría multipunto en una tabla que contiene un punto por filas. La sintaxis queda de este tipo: stDumpPoint y recibe una geometría. En nuestro ejemplo creamos una tabla también polygon test con su ID y con su polígono, donde insertamos en la columna polygon test un polígono con sus respectivos vértices, y finalmente utilizamos la función stDumpPoints para dividir el polígono en sus puntos constituyentes. A continuación vemos el ejemplo. Esta es la tabla polygon test donde solo tenemos un polígono, y usando la función stDumpPoints nos devuelve los puntos que conforman ese polígono. Finalmente, stGeometryN. Este es similar a stPoint, sin embargo, este nos devuelve la enésima geometría de una colección de geometrías. La sintaxis queda de este tipo: stGeometry, que recibe como parámetros un campo de tipo geometría y un entero. Creamos una tabla para nuestro ejemplo llamada multipolygon test con un ID y un campo de tipo geometría, pero este va a ser de tipo multipolígono. Insertamos un multipolígono en la tabla, el cual está compuesto por dos polígonos, uno con los vértices en 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0 y 0, 0 nuevamente, y otro con vértices en 10, 10, 10, 15, 15, 15, 15, 10 y 10, 10 nuevamente. Finalmente hacemos la consulta utilizando la función stGeometryN para extraer el segundo polígono del multipolígono almacenado en la columna multipolígono de la tabla multipolygon test. Entonces, en este caso tenemos la tabla multipolygon test. Vemos que solo hay un dato, y luego de realizar las consultas nos devuelve el segundo polígono que registramos que contiene ese registro. Acá un poco podemos ver las fuentes que tomamos. Usamos la documentación de PostGIS
Además de eso, usamos ejemplos dados en ArcGIS y en IBM. Gracias.